¿Habéis escuchado alguna vez la frase de No, si yo los ojos es que los tengo verdes. Lo único que es que me tiene que dar la luz directa para que se vea. ¡Mira, mira! Oli? Bueno, lo primero, bienvenidos al canal y hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de qué genes intervienen en el color de vuestros ojos. Fijo que cuando os tenéis que describir, decís que sois altos, que sois bajos, rubios, castaños, que tenéis 5 orejas o que el color de vuestros ojos es marrón, verde o azul. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado a qué se debe el color de vuestros ojos? Bien, pues he venido a resolver todas vuestras dudas. Para entender cómo funciona la genética de nuestros ojos, os voy a pedir que nos vayamos hasta 1880 y muchísimos a un monasterio donde estaba un señor llamado Mendel. ¿Qué hizo Mendel? Bueno, pues Mendel era un monje, estaba ahí encerradísimo y se dedicó a mezclar guisantes. ¿Por qué? Pues porque tenía muchísimo tiempo. Mendel, sin tener ni idea de cómo funcionaba el ADN ni los cromosomas, llegó a la conclusión de cómo era la herencia genética. Así que voy a hablaros de guisantes. Esto es una planta de guisantes amarillos. Esta es una planta de guisantes verdes. Mendel las cruzó entre sí y únicamente obtuvo guisantes amarillos. ¿Pero qué narices? ¿Qué había pasado con los guisantes verdes? A continuación, Mendel decidió cruzar entre sí los hijos que habían salido después de este cruce. Vamos a hacer una especie de incesto de guisantes. Mezcló entre sí plantas de guisantes amarillos obtenidas a partir del cruce anterior. Curiosamente, no obtuvo todos los guisantes amarillos. Obtuvo 3/4 partes amarillos y 1/4 verde. Habiéndoos contado toda esta movida, os voy a intentar explicar un poco genéticamente qué está ocurriendo. Todos tenemos 2 copias de ADN que van a informar para un mismo carácter. Una proviene del padre y la otra va a provenir de la madre. Que se vaya a mostrar una u otra va a depender de si los genes son recesivos o dominantes. En este caso, Mendel llegó a la conclusión de que el gen amarillo era dominante. Vamos a volver a la primera pareja de planta de guisantes, la que una tenía los guisantes amarillos y la otra tenía los guisantes verdes. A esa. Vale, ¿qué está ocurriendo? Mendel, en este caso, cuando había empezado el experimento, tomó guisantes de raza pura. ¿Qué significa? Que la planta de guisantes amarillos había recibido información para tener guisantes amarillos tanto de su padre como de su madre. A mayúscula, A mayúscula. Por otro lado, la planta de guisantes verdes había recibido información para tener guisantes verdes tanto de su padre como de su madre. Va a ser A minúscula, A minúscula. Si una planta A mayúscula le da una de sus A's a sus hijos, ¿qué A le va a dar? Pues obviamente le va a dar una A mayúscula. Por otro lado, una planta A minúscula, es decir, verde, ¿qué le va a dar a su hijo? Pues la A minúscula, es decir, información para ser verde. La descendencia del experimento 1 va a ser A mayúscula, A minúscula, es decir, información para ser verde y para ser amarillo. ¿Pero qué le ocurre? Que la información para ser amarillo domina, pesa muchísimo más y solamente vamos a ver guisantes amarillos. En ningún momento vamos a ver ningún guisante verde. Mendel lo que hizo en el segundo experimento fue cruzar plantas de guisantes provenientes del primer cruce que habíamos visto. ¿Qué ocurrió? Pues que todas esas plantas de guisantes eran amarillas y las cruzó entre sí. Pero estas plantas de guisantes, ¿cómo iba su ADN? Pues tenían información para ser amarillas, es decir, tenían A mayúscula, e información para ser verde, es decir, A minúscula. Cada una de estas plantas que iba a cruzar le daría una de sus copias a sus hijos. Le podía dar la A mayúscula o la A minúscula. Vale, en la tabla vamos a poder ver los siguientes cruces. La planta 1 le puede dar a su hijo ser amarillo o ser verde. Y la planta 2 le puede dar a su hijo información para ser amarillo o verde también. Cuando hacemos los cruces nos puede salir un guisante A mayúscula, por lo tanto va a ser de color amarillo. Nos puede salir A mayúscula, A minúscula, por tanto nos va a salir también amarillo, porque el amarillo domina sobre el verde. Nos puede salir A minúscula, A mayúscula, y también nos sale amarillo, y A minúscula, A minúscula. Y en este caso vamos a obtener un guisante verde, como la planta del principio. Bien, en este caso la proporción va a ser 3/4, 1/4. Ahora que habéis entendido un poco cómo funcionan los genes dominantes y recesivos, os voy a explicar cómo funcionan los genes que codifican para el color de los ojos. Y he dicho genes, sí, porque es que hay varios. Del primer gen del que os quiero hablar es del gen OCA2. OCA2 codifica para una proteína, la proteína P.
esta proteína se va a encargar de transportar y madurar la melanina que hay en el interior de las células de nuestro ojo. A más cantidad de melanina vamos a tener ojos oscuros y a menos cantidad de melanina vamos a poder tener ojos claros. Por otro lado, os quiero hablar súper rápido de un gen que se llama ERK2, simplemente para deciros que este gen se encarga de permitir a OCA2 expresarse o no expresarse. Es como que le está regulando. El gen OCA, por tanto, va a tener dos versiones diferentes. La versión de tener mucho pigmento, que va a dar lugar a ojos marrones, oscuros, y la versión de tener poco pigmento, que va a dar lugar a ojos azules. Tener ojos marrones, oscuros, es dominante, y tener ojos claros sería recesivo. Vale, y me diréis, ¿y qué pasa con los ojos verdes? Calma, gente de ojos verdes, ahora vamos. Si os acordáis, os he dicho que intervienen más genes, pues ahora os voy a hablar del gen HEI. Este gen tiene dos versiones. La versión para tener ojos verdes y la versión para tener ojos azules. El verde es dominante y el azul es recesivo. Por tanto, ¿qué ocurre y de qué depende que se vea un ojo verde, un ojo azul o un ojo marrón? Pues principalmente va a depender del gen OCA. Él es el que está ahí en todo el fregado. El gen OCA puede dar dos informaciones diferentes, ojo azul u ojo marrón. Por tanto, si tu gen OCA informa para que tú tengas el ojo marrón, da igual la información que tú lleves en tu gen HEI, porque el marrón lo va a tapar todo. Si queremos ver qué aparece en nuestro gen HEI, necesitamos que el gen OCA tenga la versión con poca pigmentación, es decir, la que nos va a informar como para ojos azules, la versión recesiva. Por tanto, si tenemos la versión azul del gen OCA, vamos a poder ver qué hay en el gen HEI. Podemos tener una versión verde o podemos tener la versión azul. Ahora os voy a dejar las diferentes combinaciones entre el gen OCA y el gen HEI. Pues vamos allá. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona tenga los ojos marrones? Pues tiene que haber recibido al menos de uno de sus dos progenitores una copia del gen OCA que informe para color marrón. ¿Por qué digo al menos uno de los dos progenitores? Pues porque la versión del gen OCA de mucha pigmentación es dominante y por tanto va a dar igual que lo diga un progenitor o dos progenitores. Y como el marrón tapa todo lo demás, da igual lo que diga o lo que veamos en el gen HEI. Ya esté el gen HEI informando para color azul o verde, no lo vamos a ver. Por aquí os voy a dejar todas las combinaciones del gen OCA y el gen HEI que van a dar lugar a ojos marrones. Vale, ¿y cómo son los genes de las personas con ojos verdes? Pues estas personas han recibido el gen OCA que informa para color de ojos claros tanto del padre como de la madre. Esto es importante, pues la versión con poca pigmentación de este gen es recesivo. Entonces, al tener poca pigmentación, vamos a poder ver lo que hay debajo. Es decir, para lo que nos está informando el gen HEI. Tener ojos de color verde es dominante, por tanto, la versión del gen HEI de color verde la hemos podido recibir tanto del padre como de la madre, como de ambos. Por último, tenemos los ojos azules. Obviamente, el gen OCA tiene que estar en versión de poca pigmentación. Y esta información ha tenido que ser recibida tanto del padre como de la madre. Ahora vamos a poder ver lo que dice el gen HEI. Y en este caso, para tener ojos azules, la información de ojo azul del gen HEI tiene que venir dada tanto del padre como de la madre, porque es un gen recesivo. Visto esto, a lo mejor ahora me decís, pero es que yo, por ejemplo, tengo los ojos de verde oscuro o yo los tengo azules, pero es que tienen una línea marrón. Lo primero, deciros que ya os he avisado de que no solamente intervienen estos tres genes en el color de vuestros ojos. También os he hablado de la melanina. Os he dicho que a mayor cantidad de melanina, más oscuro va a ser vuestro ojo. Pero esta melanina no necesariamente se va a distribuir de forma uniforme en vuestro ojo. Puede formar halos o zonas más oscuras que otras. Dicho esto, si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias. Suscribiros, dadle a like y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!